Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Me presento, mi nombre es Andrea Ruz y hoy me convierto en booktuber para contarles un poco el libro que estuve leyendo, Ciudadanos reemplazados por algoritmos, del sociólogo argentino Néstor García Canclini, y para contarles que hago este trabajo en el marco de la formación en educación y nuevas tecnologías que estoy haciendo en Flaxo, en el PENT, y que bueno, que está siendo recontra interesante, precioso, me está encantando. Y bueno, me está encantando esto de ser booktuber también. En este libro, este señor va a decir lo siguiente: estamos frente a nuevas condiciones de interacción entre ciudadanos y algoritmos. García Canclini nos dice que pasamos de una gobernanza estadística a una gobernanza algorítmica, por lo que se abren nuevas maneras de configurar la comunicación y la política. Y acá aparece uno de los conceptos clave del libro que estamos trabajando, porque él dice que se produce un fenómeno de desciudadanización. ¿Qué supone este fenómeno? Dos cosas, por lo menos. En primer lugar, dice él, la aparición de grandes poderes digitales que nos sustraen información más allá de lo que nosotros pensamos o queremos. Y dice además, en segundo lugar, que esta información la articulan en una gobernanza algorítmica, es decir, que establecen formas de influir sobre las elecciones, sobre las decisiones de los gobiernos y sobre las opiniones de los propios ciudadanos. Frente a esto, ¿qué podemos hacer? No podemos quedarnos así, esperando que los relatos que dieron sentido en el pasado vuelvan a nombrarnos como ciudadanos. Tenemos que intentar construir, dice él, nuevos sentidos que den cuenta de estas transformaciones y que nos permitan ejercer la ciudadanía. ¿Pero cómo? García Canclini nos dice que la reciudadanización es posible desde la disidencia, siendo hackers, por ejemplo, es decir, trastocando los sentidos, o reutilizando los objetos y la información disponible pero con fines distintos. Esta resignificación, dice él, permite meterlos en otros códigos o darles mayor flexibilidad para que circulen por códigos distintos. También nos dice que es posible, algunas veces, protegiéndonos. Por ejemplo, creando redes sociales como Telegram, dice él, y usándolas, porque nos propone que protegen más la información privada, la comunicación política y los movimientos destinados a contrarrestar, por ejemplo, las noticias falsas o el uso de los hashtags, que entiende él como sitios de encuentro. ¿Para qué? Para afirmar un nosotros. Y también nos propone ubicarnos en el lugar de revelar cuáles son las operaciones encubiertas de los grandes poderes en las llamadas GAFA, que es GAFA, Google, Apple, Facebook y Amazon. ¿Qué dice además? Que la eficacia de estas alternativas que él considera contrahegemónicas, porque lo que buscan es hackear los programas económicos o tecnológicos que nos atrapan, depende de que reubiquemos las prácticas disidentes en una discusión más vasta y además más intrincada, y es la discusión sobre el sentido, pero no, como decíamos hace un ratito, en términos de el sentido de los grandes discursos del unificadores de sentido del siglo XX. Dice él, tenemos la experiencia pero perdimos el sentido, y aproximarnos al sentido restaura la experiencia. Una frase preciosa que nos ayuda a poder volver a pensar la noción de ciudadanía. Nos dice García Canclini, esta noción de ciudadanía nos puede servir, por ejemplo, para construir estrategias de emancipación conjuntas o convergentes, porque nos permiten, además, trascender los esencialismos étnicos, de género o nacionales que suelen acompañar, dice él, las afirmaciones de identidades separadas. Ciudadanos reemplazados por algoritmos terminó de escribirse en junio del 2019.
antes de dos eventos trascendentes para la historia de la humanidad, me animaría a decir. En primer lugar, antes del COVID y de las explosiones ciudadanas que se dieron tanto en París como en Chile y en otros países, y antes de la muerte de George Floyd y el movimiento de Black Lives Matter, que resonaron en medio de la pandemia. Y en segundo lugar, este libro se terminó de escribir antes de la irrupción de la inteligencia artificial, que podríamos considerar, siguiendo el concepto de herida narcisista de Freud, como una nueva herida narcisista a la humanidad. ¿Qué podemos decir? Que seguimos procesando las consecuencias de todo tipo que generó la pandemia y que recién empezamos a poder pensar lo que puede implicar la inteligencia artificial, como si fuéramos, me sirve esta metáfora para pensarlo, como si fuéramos esos primeros humanos que miraron por el telescopio, nada más que teniendo a Galileo al lado. Por eso quiero terminar esta sinopsis de ciudadanos reemplazados por algoritmos con una pregunta, que podría ser esta. ¿De qué manera se podrán articular las necesarias, para García Canclini necesarias, protestas ciudadanas de las que él habla bajo estas condiciones de vida inéditas? Gracias por ver, no se olviden de darme like ahí abajo. Que estén muy bien.